Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Son las 11:01. Bienvenidos a Contacto. Nos acompañan el congresista Juan Cheput y el congresista Marco Arana para analizar la coyuntura que anda bastante caliente después de todo lo que ha sucedido. Y además queremos compartir con ustedes que hoy cumplimos un año de programa, así que estamos muy contentos de que nos permitan acompañarnos cada noche en sus casas y gracias a ustedes por venir y acompañarnos con frecuencia para poder analizar pues la coyuntura política. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, feliz año y feliz primer año. Muchísimas gracias. Que sea un feliz año de indignación y coraje frente a la corrupción, ¿no? Empecemos por ahí, porque esta indignación y coraje del que usted habla parece haber hecho ya retroceder al fiscal Chávarri, ¿no? Porque ni siquiera, ya se estaba hablando de marchas multitudinarias el 31 por la noche, a pesar de que hubo una pequeña reunión en la Plaza San Martín. No fue necesario empujar más allá para que Chávarri retroceda y devuelva sus puestos a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. Ahora, los señores fiscales han dicho que ojalá que no se vean afectados los plazos y los tiempos con los que estaban trabajando con Brasil, pero salvo eso, la ciudadanía de alguna manera ha sido como un dique de contención en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que han habido varios hechos, ¿no?, que se han concatenado. Lo primero, la reacción del presidente. Indiscutiblemente es un mérito político haber planteado su posición menos de 24 horas después, señalando en un mensaje a la Nación que al día siguiente él presentaba su proyecto de ley en el Congreso y cancelando el viaje a Brasil. Lo otro, obviamente, la indignación ciudadana, y el tercero, la respuesta política de las bancadas, ¿no? A la cual se han tenido, por lo abrumadora de las respuestas, se han tenido que plegar al final el aprismo y el fujimorismo. Todo eso yo creo que ha significado que el señor el señor Chávarri tenga que retroceder, ¿no?, en su posición. Ahora, la propia Keiko Fujimori el día de hoy publicó 5 tweets ya bastante distantes de lo que había sido su posición en los últimos meses, porque ya básicamente le quitó la alfombra, digamos, a Chávarri, ¿no? Así es. Lo que está pasando es que esto es una concatenación de diversos hechos, ¿no? O sea, Chávarri tiene 2 denuncias ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. Tiene 2 denuncias fiscales, la de la fiscal Castro y la de Domingo Pérez. Tiene 5 acusaciones constitucionales, ¿no? Una de las cuales le tocó justamente ser ponente al congresista Juan Cheput en la subcomisión de acusaciones constitucionales. La gentileza de venir esa noche aquí a explicarla, me acuerdo. Sí, claro. Y la recomendación entonces era que se destituya. Entonces, este asunto no es que ahora aparece porque el presidente Vizcarra de pronto, ¿no?, arma un proyecto de ley, la ciudadanía expresa su malestar, se inscribe dentro de la crisis que está haciendo el sistema de justicia. Esta es una crisis, como lo hemos dicho, sistémica. Este no es un tema, bueno, si ahora sale Chávarri, de pronto, oh maravillas, el Ministerio Público. No es así, ¿no? Recordemos que el telón de fondo es la reforma del sistema de justicia en el país. Y ahí hay varios proyectos de ley que el fujimorismo y el APRA frenaron sistemáticamente. El 2016 yo presenté un proyecto de ley para los mecanismos de transparencia y meritocracia para elegir las altas autoridades de justicia. Nunca lo pusieron a debate ni en la comisión, ¿no? Lo congelaron completamente. Ajá. En julio presenté la primera acusación constitucional contra Chávarri, ¿no?, que es la que se abocó a estudiarlo de manera diligente y con rigurosidad el congresista Cheput, y que archivaron con el voto de Fujimorismo y Lápara. Y luego presentamos en agosto la declaratoria de emergencia del Ministerio Público. En agosto, se han pasado 6 meses. Entonces, esto es como estamos viendo lo que no se quiso hacer en su momento. Y ahora tenemos una situación muy grave en la que, por ejemplo, yo creo que cuando el APRA y Keiko Fujimori diría como que le quitan la alfombra a Luz Salgado, a Rosa Bartra, ¿no?, porque todos ellos, sus voceros, a Tubino, habían defendido muerte una posición así es, clara, ¿no? Y en el chat de la botica decían que era un tema de supervivencia defender a Chávarri. No nos olvidemos, porque a veces daría la impresión que comenzamos un nuevo proceso y esto no tiene que ver con lo anterior. Sí tiene que ver con lo anterior. Y yo creo que en esto está la mano oscura de Alan García, que se ha quedado en el país. El señor no se ha quedado a dormir y a cariñar a los nietos, como ha mandado fotitos por allí, ¿no? El señor lo que está haciendo en este momento es, ya que Chávarri está contra la pared y la espada, justamente por la iniciativa legislativa que hoy día ha presentado el presidente Vizcarra, que dicho ese paso, ¿qué recoge?
reorganización y emergencia, es decir, el proyecto de ley que nosotros Que ya se había presentamos, presentado, sí. que presentamos en agosto. Entonces, ¿qué ocurre? Ya que se puede caer el fiscal Chavarri, porque ya es insostenible, en todo caso ya es un zombie, ¿no? Hace Y en todo varios caso, días. es un zombie. amigos que nos están viendo, disculpe usted, les adelanto que en la segunda mitad del programa van a estar con nosotros Fausto Alvarado y Juan Jiménez Mayor, uno ex ministro de Justicia y el otro ex premier, para analizar jurídicamente la viabilidad Y también ministro de Justicia. Justicia y Claro, pero si me premier. permites terminar, Juan Carlos, el tema es que yo creo que en este momento Keiko Fujimori, y se intuyen de las declaraciones y ahí además el desbande que hay ahorita de opiniones, porque han quedado sin piso Torres, Úrsula Letona, Claro, Beteta, el que se Luz refería Salgado, al grupo de Tubino, Maduro, ¿no? así es. Estos han quedado sin piso a raíz del tuit que ha mandado hoy día Keiko Fujimori. Pero cuando sale Jorge del Castillo, cuya bancada ha sido tenaz, el congresista Cheput puede mostrar cómo se opusieron a su informe, lo acusaron de todo, incluso acusaron hasta personalmente, intentaron desprestigiar al congresista Cheput, y ahora salen a decir, no, que haga un paso al costado. Están en otro paso, que la ciudadanía debe saberlo y que los medios deben hurgar en el tema. Quieren ahora bajarse el acuerdo con Odebrecht, porque ya que se les cae el que manejaba los hilos de del posible archivamiento, ¿no? Para que su caso no sea investigado, ahora lo que quieren hacerse es bajarse el acuerdo de Odebrecht. Y no hay que permitirlo, porque en realidad lo que estaban haciendo, y por eso es bien raro, ¿no? Del Castillo sale a decir, bueno, respaldamos la iniciativa del presidente Vizcarra, pero además respaldamos que el acuerdo se dé a conocer y que en todo caso Odebrecht no pueda venir a trabajar, que es un tema que hay que discutirlo, porque en realidad estamos en una posición en la que para vencer la corrupción se le puede pedir, pagan impuestos, se van del país y encima delatan. O sea, esto es un acuerdo de colaboración eficaz en el cual la balanza se ha inclinado de esta manera. Hay que hacer concesiones. Así es, poder económico, beneficios económicos del país y lucha contra la corrupción. Lamentablemente hemos llegado a este nivel y frente a eso el Frente Amplio es muy claro. Si esto va a traer costos económicos o algunos perjuicios económicos para el país, lo más importante ahorita es limpiar y sanear la política en el país y sanear los órganos de justicia y el mismo Congreso, donde los tentáculos de las mafias de Lava Jato y de los cuellos blancos del puerto claramente se han enquistado, ¿no? Ahora, el congresista Cheput, cuando hablamos del proyecto de ley que ha presentado el señor Vizcarra con la finalidad de declarar en emergencia el Ministerio Público, es un proyecto de ley de 11 páginas, es un proyecto breve, pero muy conciso. 3 artículos. Ajá. ¿Usted cree que jurídicamente es viable? Porque se han ya manifestado algunos expertos, básicamente a través de redes sociales, diciendo que es viable, algunos, muy respetables, y otros diciendo lo contrario, jurídicamente. Yo lo he estado estudiando en la tarde y no tengo ninguna duda de que es constitucional y es pertinente y está dentro de las atribuciones del presidente de la República. Imaginemos una situación en la cual un organismo constitucional es tomado, ¿no?, por un grupo vinculado a organizaciones criminales y no lo puede intervenir el presidente bajo el argumento o la etiqueta de que institucionalmente no puede invadir esos fueros. Pues esa es una locura. Hay fundamentos constitucionales como para que el presidente presente el proyecto de ley. De que podemos discutir el tenor de los artículos es otra cosa. Yo en lo personal, y eso lo manifestaba hoy en la tarde a un grupo de colegas, creo que el que generaliza comete errores. Y desde ese punto de vista yo creo que hay fiscales supremos que han venido cumpliendo una buena labor, como Pablo Sánchez o la misma fiscal Zoraida Ábalos, que lamentablemente por el contenido del articulado tendrían que salir y no podrían estar dentro de los fiscales transitorios que asuman el Ministerio Público. Y por otro lado, yo creo que en el Congreso está la posibilidad de desarrollar la discusión a la brevedad posible. La famosa ley Mordaza, que se hizo exonerando comisiones, es un antecedente. Se le exoneró del trámite de comisiones en la Comisión de Transporte específicamente y pasó de frente a la permanente. Igual, la Junta de Portavoces puede definir de que no pase a comisiones y todo el debate se dé en el pleno que convoque el presidente del Congreso, para evitar de que se dilate durante semanas. ¿Y usted en comparte la tesis que ha planteado el congresista Arana de que sería Alan García el que habría de alguna manera volteado la opinión tanto de su bancada como del fujimorismo de cara al señor Chavarri?
Bueno, yo creo que ha tenido una participación activa el señor Alan García en la presión política para blindar al señor Chávarri, no me queda ninguna duda. Ahí está la forma como han actuado sus congresistas en la subcomisión de acusaciones constitucionales, con argumentos, siendo constitucionalistas, completamente inconstitucionales, como se demostraba en el debate a cada rato. Era una defensa que estrictamente política, pero sin embargo, cuando se votaba en nombre de lo constitucional, de lo jurídico y no de la acusación política. Era contradictoria 100%, pero por la fuerza de los votos lograron blindar al señor Chávarri. Yo creo que el señor Chávarri en estos momentos debe estar lamentando haberse dejado llevar por esta presión política inicial, tanto de Fuerza Popular como del Partido Aprista, que lo han abandonado. Y aún más. Y se ha quedado solo. Se ha quedado completamente porque ahora solo. sí no tiene quien lo La misma bancada del Partido Aprista que hoy se presentó en conferencia de prensa para decir de que se apoya la renuncia del señor Chávarri y la reorganización del Ministerio Público, cuando el presidente Vizcarra lo pedía hace unos meses, ¿qué decían? Quieren intervenir el Ministerio Público. Sacaron una hojita indicando que se venía un golpe de Estado en el Ministerio Público. Y desde la bancada jurista se dijo que era una dictadura. Así es. No, pero en el caso específico del Partido Aprista, ¿no? Señalaban de que se venía un golpe de Estado, iban a intervenir el Ministerio Público y que eso no se podía permitir, de que fuentes del Ministerio Público les habían informado eso. Y hoy avalan la posición del presidente de la República de intervenir el Ministerio Público bajo la declaración de emergencia para reorganizarlo. Esas son las contradicciones que no podemos dejar de lado y que lamentablemente demuestran que por proteger al señor Chávarri se ha perdido una gran cantidad de tiempo. Ahorita vamos a entrar a hablar de eso, pero esta contradicción, en su opinión, tiene origen en que Alan García está, digamos, cambiando el foco de su atención política del fiscal al acuerdo con Odebrecht. Claro, a tal punto, en eso sí coincido plenamente con Marco, a tal punto lo que se está buscando por extensión es tumbarse el acuerdo. Y la propia declaración del señor, en la noche que habló el fiscal Chávarri, estaba ingresando en el terreno de lo inconstitucional cuando él invade el fuero de un fiscal y dice tiene que hacer público el acuerdo. Cuando dentro del marco jurídico del acuerdo está que solamente está enterado el juez, el fiscal y los involucrados, no el fiscal supremo y mucho menos la opinión pública. Entonces, solamente diciendo eso, ya se encienden las señales de alerta en el Brasil y en otras partes para tumbarse el acuerdo. Ese es el propósito final, para que no se sepa información de detalle. Y entonces, ¿usted barajaría la posibilidad de que Chávarri se haya hecho una especie de harakiri? No, yo creo que se ha quedado solo. O sea, pero que a ver, yo creo que ya como estaban las cosas, con la opinión pública completamente en contra, sacar una declaración de este tipo, sacando a dos personas que han encabezado, bien o mal, la lucha contra la corrupción, con solvencia, durante todo el año, el día 31 de diciembre, eso no iba a pasar piola. No, pero eso solamente ocurre, mira, la verdad va a salir a flote sin ninguna duda. Y se va a determinar que detrás de la posición del señor Chávarri indiscutiblemente ha habido presión política. ¿De quiénes? De aquellos que ese 14 de enero no quisieran de que se diera a conocer la información pública que van a hacer como consecuencia de las entrevistas que se le haga al señor Barata y otros funcionarios de Odebrecht. Por eso la necesidad de hacerlo el 31. Y la reacción 2 días después del señor Chávarri es porque se da cuenta que esos mismos que lo impulsan hoy le quitan el apoyo en horas de la mañana. ¿Y quiénes son esas personas que estarían mencionadas? No, o sea, el apoyo político está liderado por Keiko Fujimori. No, las personas que serían mencionadas en el acuerdo de bueno, la información brasileña calificó como un tsunami. Sí, claro. Para la clase política, todavía no se sabe porque todavía no lo han declarado, pero decían que iba a constituir un tsunami para la clase política peruana porque se van a dar... Y empresarial porque se va a dar información clasificada, se van a entregar los ordenadores, los discos duros, las cuentas, las fechas, los viajes, los códigos, etcétera, etcétera. Entonces va a ser devastador para buena parte de la clase política peruana. Ahora, ¿cómo vamos a hacer de alguna forma para que la Junta Nacional de Justicia pueda darle forma a la importantísima labor que tiene, nombrando, designando, ratificando, destituyendo fiscales, jueces, jurados de elecciones, OMPE, en medio de todo esto? Recordemos que cuando se modifica el Código Procesal Penal, ¿no?, lo que ocurre es que está en manos de los fiscales archivar, en otras palabras, acusar o limpiar a un imputado.
Y por eso ha sido clave el rol que ha jugado el APRA y el fujimorismo para blindar a el fiscal Chávarri, porque saben que en sus manos está la posibilidad que por primera vez, y aquello que Alan García había conseguido con éxito en anteriores ocasiones, que no lo investigaran y que o en algunos casos por prescripción, en otros casos por simplemente archivamiento, esa situación Alan García ha perdido ese control. Intentó fugar, no pudo fugarse. Está ahora con mandato de impedimento de salida del país. Y tenía a Chávarri, ahora Chávarri se queda sin piso. Entonces, yo creo que uno de los temas ahí más preocupantes es más bien cómo ellos van a buscar bajarse el acuerdo con Odebrecht. Las razones y los argumentos van a ser múltiples y van a aparecer aquí expertos, especialistas, moralistas. Hoy escuchaba a algún congresista bastante desubicado sobre el tema diciendo que lo más importante es que se dé a conocer el convenio, ¿no? El congresista Vieira hoy día, por ejemplo, ¿no? Diciendo que lo más importante era eso, ¿no? Que está bien que Chávarri se vaya. Es decir, como ya Chávarri no resulta, afuera, pero el convenio se cae. Entonces, yo creo que el convenio tiene, en todo caso, no lo podemos conocer evidentemente, pero las preguntas que me hago como congresista, como ciudadano también, es, los fiscales han tenido que colocar en la balanza lo siguiente: el bien jurídico y la lucha contra la corrupción y los perjuicios o los daños, los costos económicos que va a tener para el país. Si yo soy un hombre de derecho y me interesa realmente la democracia, recordemos que múltiples informes dan cuenta de que una amenaza muy grande para la democracia es la corrupción. Por supuesto. Así es, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Porque se genera un descrédito en las instituciones. Así es, porque además el crecimiento económico pasa a ser motivo de cuánto hay para mí y para los míos, ¿no? Entonces, esto es terrible. Es decir, hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo. Terrible. No hay desarrollo económico, pero no hay Así desarrollo. Es. O sea, eso es fatal, ¿no? Y entonces, frente a esa situación, yo creo que un tema muy importante para ellos es que se caiga ahora el acuerdo. Yo digo, ¿podría el fiscal Vela, fiscal Domingo Pérez, haber suscrito un convenio que sea totalmente lesivo para el país? Digamos, si en términos económicos trae costos y el costo para limpiar la corrupción, ¿ya? Para que caigan todos estos sinvergüenzas que le han robado al país de este tsunami que efectivamente ha recordado Juan, que la prensa brasileña ha recordado. Digo, bueno, lo permitimos, pues lo dejamos pasar. O sea, la SUNAT no hizo su rol, la Contraloría no hizo su rol, las fiscalías anticorrupción no hicieron su rol, eso cuesta, pues pasa factura, ¿no? Y entonces, creo que estamos ante un momento clave en lo que hay que hacer es, uno, limpiar el Ministerio Público de lo que haya, y por eso la medida no puede ser a medias tintas. Y escucho a algunos opinólogos, analistas salir y decir, no, estas cosas se tienen que hacer con toda la calma. Claro, con la calma de hace los 20 años, que nos han estado robando. No, o sea, tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? O sea, sí creo que hay que tener en cuenta el tema del principio, por ejemplo, deliberativo, que el TC ha llamado la atención justamente en la ley Mordaza, sobre el tema de que la exoneración de comisiones podría traer un problema. Entonces, lo que hay que debatir es no solo el contenido, sino también la forma constitucional, de tal manera que esto no se caiga, ¿no? Entonces, es inconstitucional que el presidente de la República esté proponiendo vía un proyecto de ley la modificación de la ley orgánica, por ejemplo, es un buen tema a discutir. Ya escuché al expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Urbiola, diciendo que puede haber una afectación leve o una afectación constitucional grave, ¿no? Dependiendo de la interpretación. Claro, entonces yo creo que hay que discutir esos temas de fondo. Lo que no se puede permitir es esta maniobra que hasta ahora el fujimorismo, el APRA, el señor Alan García y la señora Keiko Fujimori han querido hacer, de mantener y darle tiempo a Chávarri para que se mantenga todo el tiempo posible, para que en marzo este señor esté constituyendo el Consejo Nacional de Justicia y esté con el poder para elegir jueces y fiscales. Esto de acá se tiene que terminar. Y yo creo que en ese sentido, como lo planteaba el proyecto de ley que planteamos del Frente Amplio en agosto, nosotros planteamos que tienen que ser removidos todos. Entonces ahí hay una discusión. Juan es de la opinión que algunos tendrían que quedarse. El problema que yo le veo, por ejemplo, será parte del debate que tenemos que tener es ¿cómo escoges a unos? ¿No? Y dices, estos dos se quedan. Por entonces efectivamente. No, o antigüedad, seguramente van a decir, pero recordemos, Sánchez también está muy cuestionado, no por haber formado parte de estas redes como lo es el hermanito Chávarri respecto de Nostroza.
sino por la pusilanimidad con la que actuó, se le escapaban las tortugas al fiscal Chávez, al fiscal Sánchez. Entonces, este tema yo creo que es el tema que hay que debatir. Yo sí lamento en ese sentido, y hoy día lo hemos dicho en conferencia de prensa a nuestro vocero Humberto Morales y lo hemos dicho en el Congreso, que la Junta de Portavoces debió ser convocada por hoy día en la tarde, o a más tardar mañana, de tal manera que de aquí al viernes podíamos estudiar tanto el proyecto de ley que pide la declaratoria en emergencia que nosotros presentamos en agosto, como el que está presentando el presidente, mirar el tema. En el tema de fondo yo creo que estamos de acuerdo, y es lo que la ciudadanía está pidiendo. El señor Chávarri, a pesar de que ha dado marcha atrás para ratificar a Domingo Pérez y Vela, se tiene que ir, ¿no? Ahora, ¿qué tan sostenible, Juan, en términos políticos, es que el señor Chávarri se quede? Porque ya agotamos la discusión jurídica en cuanto a su posición y en cuanto a cuáles son los límites de su posición, y que podemos ver en letra chiquita con los doctores que vienen más adelante. Bueno, políticamente ya, después de la debacle que ha sufrido, porque digamos, él salió a pechar, o sea, le fue por lana y salió trasquilado, ¿no? Mira, eso creo que es un golpe ya muy duro políticamente como para resistir. No claro, sé, ¿qué opina? Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que él, a la luz de los acontecimientos, tiene que evaluar su permanencia y renunciar a más tardar mañana al mediodía, antes de la gran marcha. Y por varias razones. En primer lugar, hay una crisis de liderazgo en el Ministerio Público. No solamente ha sido cuestionado por un buen grupo de fiscales supremos, sino que las propias personas que él designa han pedido mantenerse al margen de su decisión y lo han dejado sin piso. Me refiero al fiscal Paucar y al fiscal Almanza. Mil disculpas. Entonces, ellos dos han pedido que no se les tome en cuenta. Y por otro lado, que habla muy bien de ellos, ¿no? Que habla muy bien de ellos. Y que inclusive está surgiendo información de que ellos no tenían, y otros fiscales no tenían mayor información respecto a lo que iba a decir la noche del 31, que han sido sorprendidos. Entonces, la crisis de liderazgo es absoluta. Si a eso le agregamos las manifestaciones que estaban ocurriendo a lo largo y ancho del país, pues si en algo quiere al Perú el señor Chávarri, pues debería dar un paso al costado. Pero eso no lo va a eximir de la acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales a la cual pertenecemos Marco y yo, por una sencilla razón. Se tiene que definir de todas maneras, para que el señor no pueda regresar, su papel en todo este tema de la organización de los cuellos blancos. Y sobre todo, y ahí es donde yo coincido plenamente con Marco. Podemos tener discrepancias en relación a la presencia de algunos fiscales, pero sí coincido plenamente con él en el sentido que el objetivo es el acuerdo. ¿Por qué? Los tweets de Keiko Fujimori serían completos y estarían a favor de una verdadera reorganización si le pidiera, le ordenara a César Segura, al congresista César Segura, que agende de inmediato a las 4 o 5 porque César Segura siempre ha dicho hay 130 casos antes, ¿no? Hay antecedentes de que podemos resolver eso en el plazo reglamentario en 15 días. Bueno, pero a ver, lo que usted dice es correcto. Pero de alguna manera, después de los 5, han sido 5 tweets de Keiko Fujimori, se desprende que el señor Segura tendría que hacer algo así, ¿no? Claro, o sea, él también ya tendría que empezar en aras del interés público, a agendar este 8 y 9. Solamente nos quedan dos cosas. Yo insisto en una posición inicial, así como Marco presentó el informe, el proyecto de ley de emergencia del Ministerio Público, yo dije, la única forma de poner en vereda a la subcomisión es retirándonos de la comisión. Y originalmente Marco estuvo de acuerdo, y también César Vázquez de APP, pero lamentablemente surgieron voces por ahí, no hay que dar la lucha desde adentro. Si nos retiramos, dejamos en evidencia quiénes son los que blindan al señor Chávarri, que son el fujimorismo y el aprismo. Y si quieren que regresemos, pues que lo pongan en agenda. De lo contrario, si nosotros permanecemos en la subcomisión de acusaciones constitucionales, nos convertimos en cómplices. Entonces, acá ya se tiene que llegar a ese tipo de medidas extremas para que se pongan en agenda las 5 acusaciones constitucionales que pesan tanto sobre el fiscal Chávarri como sobre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, hablemos un poquito de Fuerza Popular, porque han habido estos 5 tweets de Keiko Fujimori en donde básicamente cambia 180 grados la posición que ella y sus correligionarios habían venido defendiendo en lo que va del año. Pero hay un tema que es que el congresista Tubino
básicamente le ha pedido al congresista Salaverry, que bueno, ya ellos tienen un enfrentamiento creo personal, que venga de inmediato, que se regrese, creo que está de vacaciones en España. Vacaciones no, que hay que ser precisos, ¿no? Mira, este no es un momento de vacaciones, te lo digo porque nosotros tenemos una buena relación. Permítame leer el tuit. La bancada de Fuerza Popular ante la crisis de la Fiscalía de Perú solicita priorizar el debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, respetando la Constitución y la autonomía del Ministerio Público. Exigimos al presidente del Congreso se adelante la Junta de Portavoces para mañana. O sea, eso implicaría que regrese. Mira, a mí me parece poco elegante que se plantee que el presidente del Congreso esté presente mañana y que lo haga el mismo Fuerza Popular. Pues vuelven a insistir con su problemática personal. El presidente del Congreso puede haber tenido planificado un viaje desde hace mucho tiempo con su familia, porque en este periodo de fiesta nadie se imagina que va a ser tan además son sus vacaciones, no tiene... Claro, ¿no? Pero plantear que sea mañana sabiendo que está de viaje me parece por lo menos poco elegante y no ayuda en absoluto pues a lo que estamos buscando. Ahora, que la Junta de Portavoces sea... Mañana la podría convocar la vicepresidenta Leila Chihuán o pasado mañana, pero exigir que venga el presidente del Congreso, la verdad es que ese nivel de enfrentamiento también hace daño, ¿no? Les hago una pregunta. Juan Carlos, yo creo que hay varios temas ahorita pendientes, ¿no? El tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales, o sea, yo creo que este llamado que efectivamente hicimos en un momento de retirarnos de la subcomisión, como en algún momento también nos retiramos de la comisión de ética por lo mal que estaban manejando todo. Y se reorganizó. Y se reorganizó, deberíamos hacer eso, exigir la renuncia de Segura, porque él ya no garantiza, aunque él tire un paso al costado, ha dado pruebas de tosudez y esta crisis en parte se la debemos a él, ¿no? A este manejo digitado que el señor ha hecho para no darle la prioridad que debiera. Y segundo, yo creo nosotros estamos especialmente trabajando el día de hoy en nuestra bancada, el vocero Humberto Morales ha señalado que vamos a presentar una nueva acusación constitucional contra Chávarri por obstruir la administración de justicia, ¿no? O sea, el señor puede renunciar, el señor puede ser destituido, pero tiene responsabilidades, a nuestro modo de ver, políticas, administrativas y penales, en la manera como ha estado manipulando y manejando las investigaciones en el caso de Lavajato, ¿no? Entonces nosotros vamos a plantear eso y sí nos preocupa algunas cosas que podrían dejar de estar viéndose, ¿no? Por ejemplo, la ley de competitividad que el presidente ha pasado en medio de toda esta bataola, ¿no? Ha pasado la ley de competitividad que viola derechos laborales. El tema que aprobó el 24 de diciembre también nos dio su sorpresa. El presidente Vizcarra amplió el paso de estado de emergencia en el corredor minero del sur y han estado golpeando la policía a mujeres campesinas en Huancavelica, en Apurímac. Y hoy día nos enteramos con sorpresa que nada menos que al abogado de Chávarri, el presidente Vizcarra, lo ha nombrado hoy día nuevo jefe del gabinete de asesores, al doctor Ángel Delgado, que fue el defensor de Chávarri en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, ¿qué le pasa, señor Vizcarra? O sea, esta cosa, no, se lo hemos dicho, sin medias tintas. Y que decía de que el gobierno estaba digitando contra el fiscal Chávarri. Ahora, les hago una... terrible, ¿no? Que la subcomisión estaba manejada por el... Claro, y ahora el presidente Vizcarra nombra de jefe de gabinete de asesores al defensor de Chávarri. Pero está mal asesorado. ¿A quién escucha el presidente? No sé, pero la verdad yo me acabo de enterar, hasta hace poco ha salido defenestrando al gobierno y a aquellas personas que hablábamos de que el señor Chávarri tenía que salir el doctor Ángel Delgado. Entonces, hablando de renuncias, nosotros vamos a exigir mañana que el presidente le pida hacer un paso al costado a Ángel Delgado. Es una incongruencia del presidente de la República de nombrar a este señor como al defensor de Chávarri, tanto en la subcomisión de acusaciones como ante todos los medios de comunicación, lo pone en el gabinete. Congresista, el señor Vizcarra, cuando empezó su gobierno, escuchaba y lo veíamos reunirse con sus congresistas, con sus ministros, pero hoy día prácticamente anda aislado. No, pero mira, ¿sabes cuál es el problema de este nombramiento? ¿Cuál es el círculo de poder que lo acompaña? No lo sé, porque el presidente está equivocado, porque la noticia hoy, de repente estaríamos discutiendo las declaraciones del presidente del 31, cuando él dice de que Odebrecht no debería contratar con el Estado, tumbándose el acuerdo. O sea, podría haber generado que se tumben el acuerdo. Y en ese momento yo tuiteé y dije, ¿cómo es eso? O sea, dar una declaración de ese tipo era quitarle
el piso al fiscal Vela y al fiscal Domingo Pérez. Y coincidir con Alan Pero en la García y noche, Keiko. y a tal punto que tuitearon de inmediato a Prietos y Fujimoristas diciendo muy bien, señor presidente, ¿no? Ahora viene este nombramiento de Ángel Delgado. Por otro lado, o sea, son contradicciones que obviamente pasan. Pero claramente está mal asesorado, entonces. Indiscutiblemente, yo creo que existe buena voluntad del parte del presidente, pero lo están asesorando pésimamente. Y el en este aplauso caso. le está haciendo perder perspectiva y una visión de conjunto. La lucha contra la corrupción, no nos olvidemos, no es solo con una persona, es una lucha contra un sistema que ha logrado infiltrar Y Poder terminar, Judicial, ¿no? Ministerio Público, empresas, el Congreso de la República, partidos políticos. O sea, estamos hablando de una corrupción sistémica. Y en ese sentido, por ejemplo, que hoy día el presidente vaya en olor de multitud a presentar el proyecto de ley contra el fiscal Chávarri pidiendo que lo destituya y nombra al abogado de Chávarri de presidente del Consejo de Parecía Ministros. campaña electoral, Francamente, ¿no? o sea... Estamos en crisis. o sea, Claro, así mira, es, y ¿no? Marco es testigo de cómo el abogado de Chávarri se ha paseado en los medios, ha ido a la subcomisión, ¿no? Ha tenido un lenguaje descalificador más que jurídico contra nosotros. Pone al gato de despensero, Juan. Así es. Eso está tan simple pésimo, como eso. reprobable. Ya lo coloquen, no, pues. O Que sea, mañana lo destituyan. es una- o sea, es si una- quiere tener coherencia y fuerza, hoy día pidiendo la destitución de Chávarri, poniendo al abogado no, ¿sabe qué pasa? de Chávarri, que, por ejemplo, lo destituyan. eso ya le malogró el debate que se dé en el Congreso de la República. Lo primero que va a decir un opositor, ¿cómo usted pretende luchar contra la corrupción si está colocando al abogado defensor de los derechos en el gabinete? O sea, Así es. contradicción total. Absoluta. Absoluta. Pregunta de 30 segundos para los dos y cerramos el bloque. El fujimorismo ya prácticamente es obvio que se va a escindir, ¿no? Sobre todo por esos enfrentamientos públicos entre Salaverry y además ya la nueva bancada de Cambio 21 que está ahí para recibir a quien quiera irse. ¿Usted calcula que más de 10 o 15 congresistas, que es lo que se especula, se irían de Fuerza Popular? Yo creo que menos, pero se van a ir de todas maneras. Algunos porque se sienten ya incómodos y lo dicen abiertamente en los pasadizos del Congreso, otros por cálculo electoral, están pensando en ser alcaldes apenas terminen en el Parlamento, y otros porque están en una línea como la de Daniel Salaverry, ya hartos de que les digan qué es lo que hay que hacer, ¿no? Aún más, hace poco estuvo la congresista Alejandra Aramayo sin renunciar, indicando que a partir de ahora va a ser independiente y que va a votar de acuerdo a su conciencia, ¿no? Entonces, hay personas ya con ese talante que me parece positivo, que no quieren pues, que los mangoneen y le digan vota sí o vota sa. La opinión pública está en ese sentido siendo muy dura con ellos, así que yo sí creo que va a haber... Va a haber ahí una salida. Así es. El descrédito al que ha sido conducido el Congreso y la ilegitimidad a la que ha sido conducido el Congreso es responsabilidad de dos fuerzas políticas, del APRA y del fujimorismo. Los congresistas fujimoristas, el grupo grueso que todavía quedan, ¿no? Son como 62. Todos ellos van a asumir esa responsabilidad política. Daniel Salaverry lo tuvo claro y dijo, pidió licencia, marcó distancia, ¿no? De hecho, lo saben ya por otras razones, porque estuvieron metidos en el tema de la venta de votos para salvar a PPK y luego los expectoraron, en fin, marcaron una cierta distancia. Al final, varios de ellos terminan votando de manera conjunta. Pero en esta situación, hay algunos congresistas que yo creo que están en la práctica fuera por el tema de que están vinculados a que se han acogido a la declaración eficaz, como Rolando Reájate y otros, estarán ahí sentados con ellos, pero la verdad es que ellos lo han declarado ya enemigos, ¿no? Y traidores. Y otros... Y al propio Salaverry también le han dicho traidor. Así es, y otros, porque en realidad el cálculo político que plantea Juan de que cuál es el futuro político que pueden estar esperando, un otro, me imagino, que por decencia, ¿no? Alguno puede haber que diga, correcto, hasta aquí ya suficiente, ¿no? Y hagan un paso al costado, busquen incorporarse a otra bancada, formar una nueva bancada. Yo creo que eso es lo que se viene, ¿no? Aún más, mira, esta es una excelente oportunidad para que por el criterio de conciencia se alejen el blindaje que le están haciendo a, claro, porque, a Chávarri. O bajarse el acuerdo de Odebrecht. Así o es, sea, así, por si se van a una cuestión pasar de de acuerdo principio de de conciencia se van y pueden formar una bancada inmediata. Este es el momento para que lo hagan. Perfecto. Muchas gracias a los dos por venir. Gracias. Ha sido un gusto, como siempre, tenerlos. Estoy seguro que nos van a acompañar el resto del año aquí en Contacto. Muchas gracias. Y Muchas felicitaciones gracias por este primer y exitoso año. Gracias, Buenas noches. gracias a los dos. Buenas noches, Juan. Hacemos un corte y regresamos con Fausto Alvarado y Juan Jiménez Mayor. No se muevan, que vamos a hacer un análisis de todo lo conversado políticamente, pero desde el lado jurídico. Oye, yo no sabía lo de Ángel.
Bienvenidos de vuelta. Ya anunciábamos la presencia de Juan Jiménez Mayor, él ha sido ministro de Justicia y además primer ministro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro. Y está el doctor Fausto Alvarado, que ha sido ministro de Justicia también. Hace un momento con los congresistas Arana y Cheput hacíamos un análisis político de lo que ha sucedido, del que por supuesto vamos a profundizar con ustedes, pero antes queríamos discutir un poco la viabilidad jurídica de lo que está sucediendo. Porque algunos líderes de opinión, algunos especialistas en derecho, han dicho que la intervención a través de una declaración de emergencia del Ministerio Público por parte del presidente sería inconstitucional. Mientras que hay otros expertos que señalan que no. ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, primero quiero saludar la presencia de Fausto Alvarado. Hace años que nos conocemos. Él fue uno de los gestores, bueno, fue el ministro de Justicia cuando se aprobó la ley de Seriajuz, impulsó la ley, de hecho, como ministro de Justicia, que fue el proceso de reforma más serio de los últimos años en el país y que desafortunadamente no tuvo el seguimiento después. Por eso Muchas gracias. Me agradezco de verlo aquí. En primer lugar, yo creo que la razón de fondo de la iniciativa legislativa es importante. La necesidad de atender un problema de Estado que tiene el Perú en este momento con un Ministerio Público fraccionado, en crisis, sin un gobierno acertado, generando muchísimos problemas para el propio funcionamiento de la Fiscalía y por supuesto con denuncias internas de los propios fiscales que están a cargo de casos importantes que han señalado y han denunciado que no tienen el apoyo de su institución y lo han dicho además de forma reiterada. Entonces, frente a esa situación que es realmente crítica para el país y para la Fiscalía, se está buscando una salida. Entonces, el derecho tiene que proveer a los problemas políticos, sobre todo en el ámbito de las propias instituciones públicas, soluciones a estos problemas. Pueden haber soluciones buenas, soluciones malas. Lo que tenemos que ver acá es que, primero, atendiendo el problema, si esta es la fórmula más adecuada para hacerlo. Yo coincido con la propuesta del gobierno de la necesidad de declarar en emergencia al Ministerio Público. Creo que eso es una primera señal para advertir que se necesita el máximo de atención para la solución a los problemas. Todos los focos encima. Correcto. Y todos los recursos que sean necesarios para volver a poner a esa institución en un cauce normal de funcionamiento. Porque lo que sucede en la Fiscalía actualmente es absolutamente anormal. Ciertamente hemos tenido una fiscalía tomada en los años 90 por el fujimorismo, con la señora Blancanelia Colán, en fin, pero hubo años de calma, ¿no? Sí, bueno, cuando se recupera la democracia se vuelve al estado natural. Lo que pasa es que hoy día estamos en un gobierno democrático, un estado constitucional, que lo que está buscando justamente son salidas constitucionales frente a un problema anárquico, digamos, por el mal manejo que ha tenido este fiscal de la Nación desde el primer día que llegó a esa silla. Pero, digamos, lo que hay que ver es, y hay que discutir, yo creo que esto debería generar una amplia discusión, por más que tenemos poco tiempo, pero una amplia discusión no acá, sino en general en el país, de si la medida de suspender a la actual Junta de Fiscales Supremos, convocando en su lugar a los fiscales adjuntos como Junta Suprema, digamos, transitoria, es la mejor medida. Claro. Y ese es el punto de discusión. ¿Hasta qué punto esto puede rozar o no con la Constitución? Yo creo que en el tema, en el tema, el Ministerio Público tiene un historial que le ha logrado a partir de la Constitución de 1979 ser una institución autónoma. Y eso comienza con Gonzalo Ortiz de Ceballos, que conocimos, que hay un antecedente dentro de esto, que su bisabuelo fue también el primer fiscal de la Nación, que fue don Ignacio Ortiz de Ceballos y Erazo. Pero bueno, eso queda como anécdota. En el tema, y le ha dado una condición autónoma al Ministerio Público y en lo que respecta principalmente a la elección del fiscal de la Nación y al rol que cumple la Junta de
de fiscales, y ha querido darle ese rango constitucional, lo cual implica que cualquier modificación a la forma de elección del fiscal de la nación, o ratificación, destitución, la que fuera, etcétera. ¿y por qué? Porque ya se viene de un error anterior cuando se suspendió las funciones establecidas en los artículos 150 y siguientes de la Constitución respecto al Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces hay un vacío en cuanto a la institución que sí tiene la facultad de poder destituir a un fiscal supremo, y que por lo tanto, por las faltas que hubiera cometido, podría sacarlo del cargo. Lo que usted me dice, doctor, en retrospectiva, es que fue un error de cálculo político y jurídico destituir el CNM. Alterar y suspender las funciones que la Constitución está dando. Ojalá que esto no genere un precedente, pero parece que ha sido porque ahora se ha ido por esta vía. Porque ponte también de regreso qué podría hacer que un congresista o hasta el mismo fiscal de la Nación presentara un proyecto de ley pidiendo la reorganización del Poder Ejecutivo. A igual razón, igual derecho. Entonces no podemos meter al país en una hoguera, y menos ir contra... Toda la razón. Pero lógico, o sea, mañana esta mayoría podría decir, bueno, así como un organismo constitucionalmente autónomo como lo es el Poder Judicial, o el Congreso, o el Poder Ejecutivo, entonces puedo hacer un procedimiento de corte legal sin alterar la Constitución, supuestamente, y poder reorganizar el Poder Ejecutivo. Y entonces nos estamos metiendo sin que haya necesidad de nada por el estilo, porque los mecanismos constitucionales se vienen resolviendo, vienen siendo la gran herramienta de resolución de los conflictos políticos, y eso viene desde el año 2000, cuando se produce la sucesión, cuando, bueno, lo de Fujimori que se va, viene Paniagua, en ningún momento se rompe, no hay una solución de continuidad de toda la aplicación de los mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley. Entonces, eso no tiene ninguna necesidad en este momento de plantear un proyecto de ley que es legítimo en cuanto sea presentado. Vas con tu papelito ahí atrás y presentas hasta ahí, pero ahora, cuando se analiza el contenido, se ve que no se está tratando de un proyecto de ley, sino un proyecto de modificación constitucional, y que tiene un trámite diferente. Y si a eso yo le agrego que si no me apruebas esto, yo te cierro el Congreso porque te aplico la cuestión de confianza, es como andar con una antorcha, ¿no?, prendida alrededor de un grifo. Y eso... Dígame una cosa, doctor. Entonces, entiendo su punto perfectamente. Usted desaconseja entonces que el presidente avance con esta ley. Porque la razón de materialidad que lo ha llevado a presentar, también, como dicen, ya cumplió su efecto. Porque ya de una u otra manera ha hecho que den pie atrás en este asunto, porque dicen, pues, mira, ahí hay uno que está con una antorcha prendida, nos va a incendiar la casa completa, mejor de una vez volvamos a poner los muebles donde estaban. Pero me parece un punto válido, pero en el caso en el que creo la gran parte de la ciudadanía está de acuerdo, que es que el señor Chávarri tiene que dejar el cargo. Bueno, ya. ¿Cuál es el mecanismo legal que hoy podría utilizar el Perú para que esto se dé sin vulnerar los derechos constitucionales? No, olvidémonos de Gonzalo Chávarri, de la institución del Ministerio Público. Sí, bueno, el procedimiento es el que está establecido en la Constitución, que es la acusación constitucional y la destitución... ¿Vía CTM? No, vía el propio Congreso. Claro, pero para eso el señor Seguro tendría que... Es en el caso de delito. Sí, pues para eso el fujimorismo tendría que, así como el día de hoy la señora Fujimori ha dicho que hay que apoyar esta ley, debería también decir que hay que apoyar la destitución del señor Chávarri, siguiendo el debido proceso mediante una acusación constitucional. Pero yo quisiera... Ahora, disculpe usted, ¿no le parece, eso también se lo pregunté a Juan Chaput, que me hizo un comentario similar, ¿no le parece que de los 5 tweets de la señora Fujimori se desprende que habría que darle curso a la denuncia? Lo que pasa es que habría que ver, porque los 20 tweets anteriores al 31 de la señora Fujimori eran todos acusando al fiscal Domingo Pérez y al fiscal Vela, ¿no es cierto?, de abuso de poder y una serie de circunstancias, y que luego leer lo del día 31, que era totalmente lo opuesto a lo que había estado señalando ella y por supuesto todos sus partidarios contra los fiscales,
es un ¿Y asunto... cómo tuiteas desde la cárcel? ¿Lo hará su bueno, abogada? habría que preguntarle, ¿no? Yo supongo que será su abogada o alguien cercano a Una ella. llamada, qué sé yo. Sí, bueno, en el centro penitenciario hay un teléfono público que ya puede Claro, hacer uso. y puede pedir que se tuitee. Ahora, doctor... Pero perdóname, yo quisiera por favor. hacer un matiz sobre lo que ha declarado el doctor Fausto Alvarado. Yo creo que sí existe una posibilidad importante y real, constitucional inclusive, de que el que se apruebe una declaratoria de emergencia del Ministerio Público y se establezca un mecanismo, digamos, interno, que es lo que hay que reclamar, interno, de gobierno institucional transitorio, ¿ya? En este caso no se está hablando de una intervención del Ministerio Público. No es que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo va a intervenir y va a superponerse a las funciones constitucionales del fiscal de la Nación o de la Junta de Fiscales. El tema está en que si el proceso o si la decisión que va a tomar el Congreso mediante esta ley, que tiene que ser una ley orgánica, es de suspender a los actuales fiscales supremos, es una medida razonable y proporcional a los aspectos o a la decisión que se tiene que tomar para, digamos, mejorar y salir del caos que tienen Y además, antes de la fiscalía. escucharlo, doctor Alvarado, hay una pregunta que cae madura, ¿no? Que es, a ver, la lógica bajo la cual opera esta medida es destituyamos a los fiscales supremos y que Suspenden, ¿no? suspendan y que asuman el cargo de manera fiscales temporal los fiscales adjuntos supremos. ¿Quién nos asegura que son mejores? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo de la lista que he visto, por lo menos conozco a 2 personas que son gente de mucha trayectoria, inclusive una fiscal que esta mañana o el mediodía estuvo pidiendo la renuncia del fiscal Chávarri, pero el resto sí no tengo la menor Por eso, no, ¿sabes? la Cambiar menor una idea, interrogación por la otro, menor idea. ¿no? Pero es que ese tema es inviable constitucionalmente, porque la Constitución, el artículo 158 dice que el fiscal de la Nación es elegido por 3 años y solo es reelegible por 2 más. Yo podría estar de acuerdo con que se hiciera algún mecanismo, y los mecanismos, uno, tienes el lado de la acusación constitucional, ya sea por infracción a la Constitución o sea por delito. En los 2 casos tienes un camino. El otro camino, lamentablemente, tendrían que correr con la ley orgánica que desarrolle la parte de la modificación constitucional respecto a la Junta Nacional de Justicia. O sea, y la otra es con las acusaciones que hoy existen en el Congreso. Entonces, porque la otra, cualquiera sea, sería una solución que estaría en contra de este artículo 158, que hay que verlo con claridad. No, y además, establece que el fiscal de la Nación es elegido por los fiscales por la Junta de titulares. Fiscales Supremos. Por la Junta. Y correr con la idea de la Junta Nacional tampoco es una buena idea, ¿no? Porque, digamos, después de tanto tiempo se ha logrado poner bajo la lupa al CNM y vamos a reformarlo y tener una Junta Nacional de Justicia, ahí no habría que acelerar, más bien hacerlo con mucho cuidado, con calma. No, es que lo que pasa es que es una herramienta que es necesaria. Que es necesaria y hoy día no la podemos utilizar, por eso quedarían las otras. Y la pelota, como se dice, está en el campo del Congreso. El Congreso tiene otros elementos en base a las denuncias y además para mí para que nos desane a todos y juzgue y procese de acuerdo a los procedimientos establecidos las diversas acusaciones que se le han hecho a Chávarri. Ahora, ya pasando un poquito al tema político, los tweets de la señora Fujimori, sumados con la conferencia de prensa de la bancada aprista, nos llevarían a pensar que les han quitado la alfombra a Chávarri. Ah, sin duda. O sea que ya su cabeza está en la bandeja de plata, ¿no? Yo no tengo duda de eso. O sea, el balbuciante fiscal de la Nación, cuando la noche del 31 comienza a leer su pronunciamiento para señalar que iba a remover al fiscal Vela y al fiscal Pérez, él no lo hacía por una decisión personal. Él estaba empujado por fuerzas políticas, en este caso el fujimorismo y el APRA seguramente, también a efectos de que corten estas investigaciones de una vez. El caso para mí es súper evidente. Los pronunciamientos de la señora Bartra, por ejemplo, hace algunos días, diciendo de que los fiscales Vela y Domingo Pérez estaban haciendo campañas para mantenerse en el cargo, o los pronunciamientos del señor Mauricio Mulder, señalando de que los fiscales, ningún fiscal es dueño de su puesto,
eran mensajes claros, días antes de la decisión, eran mensajes claros de por dónde iba la cosa. Y hay que leer los tweets de la señora Fujimori días previos a la Navidad, porque claro, con eso que seguramente quería presionar al Poder Judicial para que salga su resolución de apelación y poder pasar la Nochebuena en su casa. Y esto lamentablemente para ella no fue así, y la decisión que tomó conjuntamente con estos apoyos políticos el fiscal Chávarri fue por supuesto muy mala, y la respuesta a la opinión pública es algo que ellos no seguramente meditaron adecuadamente, pero el rechazo, ahí, ha sido... si me permiten los dos, ahí hay una lectura paupérrima por parte del, digamos, no hay que ser un politólogo experto para saber que la gente iba a saltar hasta el techo. Yo creo que hace tiempo que ¿no? tanto el fujimorismo como el APRA están viendo otra realidad. No están sintonizados con lo que pasa en el país, no están sintonizados con lo que pasa en el sur del país, con lo que está pasando, con lo que ha pasado en el referéndum. Están viendo otro país, parece que esto no hubiera pasado. De hecho, hablan de circo, de las elecciones. El que ha sintonizado bien es Vizcarra. Mira, o sea, y sobre todo que le están dando a Vizcarra además todos los elementos. Hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. Hoy en día, el Ministerio Público se encuentra en una reestructuración para adecuarse por completo al Código Procesal Penal, y sería un grave error una intromisión en el propio Ministerio Público. Eso quiero advertirlo, porque hoy día ha cambiado la ideología en el manejo del proceso penal, y eso es lo que ha cambiado, ha permitido una oralidad que no hubiera existido en el anterior código. Y eso le da mucho más celeridad a los procesos. Claro, y además le da más visibilidad al trabajo de los fiscales. Antes era la policía la que hacía los atestados, hoy día la hace el Ministerio Público. Y al contrario, hay que ver entre el personalismo, vamos a decir, en el trabajo operativo, que requiere todas las garantías en el sostén de su cargo que requieren los fiscales a la hora que hacen el ejercicio funcional, y hay que ver la parte también institucional del Ministerio Público como tal. O sea, ni los éxitos ni los fracasos se pueden atribuir personalmente sin dejar de lado la propia institución. Y hay un cambio en el Ministerio Público, no por Chávarri ni por Sánchez o no, sino que hay una nueva modalidad del ejercicio del proceso penal. Y el proceso penal es 40% de una reforma de la Administración de Justicia. Y aquí tenemos al brillante Juan Jiménez Mayor, el doctor, que es quien fue el secretario técnico para elaborar el plan de reforma integral de la Administración de Justicia. Y el proceso penal, repito, es 40% de la reforma de la Administración de Justicia. Que queramos o no le podemos dar otro nombre, es un proceso en marcha que demora 20 años. Chile ha comenzado este proceso hace 25 años y sigue, y por eso, porque se necesita un cambio en la arquitectura, en los medios audiovisuales, en la ideología de los operadores. En la doctrina, claro. Y también no solamente ahí, sino que en el Poder Judicial también este nuevo código ha traído cambios fundamentales, porque ya no es el propio juez, ya no es el juez instructor el que investigaba y el que juzgaba, sino que hoy día el Ministerio Público es el que tiene toda la carga de la investigación y tiene la policía a su servicio. Entonces, el tema hay que meditarlo, porque después, como dije anteriormente, el Ministerio Público fue parte del Poder Judicial. Han sido dos constituciones, la del 79 incuestionable y la del 93, con todo lo que podamos decir, que le ha dado esa autonomía. Y ese es el gran cambio, más el Código Procesal Penal, de lo que hoy día hemos estado viendo. Si no, no hubiéramos podido visualizar. Salvaguardar eso. Claro, si hay una correlación de fuerzas entre los fiscales, que tiene que darse cuenta también el doctor Chávarri de que no goza de un apoyo suficiente. Nombra personas para que sustituyan a otras y no quieren. Se genera un alboroto inmenso de algo que ha ido creciendo. Las causales que él invoca ahora no son causales de ayer. Esto ya venía hacia atrás. En su tiempo, por las vías internas que tiene de control que tiene el Ministerio Público, debió haberse resuelto. Pero yo quiero insistir en que no es una intervención, es una norma, es un proyecto que lo que busca es una salida a la crisis y al caos que ha sometido este fiscal de la Nación por su impericia, por su, digamos,
relación con fuerzas oscuras, diríamos inclusive, como lo ha señalado el propio fiscal Pérez. Pero lo que sí creo yo es que lo que tiene que haber acá es darle la oportunidad a los propios fiscales, al propio Ministerio Público, a que se recomponga internamente. O sea, no una intervención, una emergencia sí, y que sean los propios fiscales honestos, los buenos, los que tengan a su cargo este proceso. Para eso solo es necesario modificar la ley orgánica. Justamente, yo creo que... Y no dejar en suspenso las normas constitucionales. Y por supuesto, de ninguna manera. Un caos enorme. De ninguna manera. Pero lo que sí, todo creo que tiene que comenzar también por la renuncia del señor Chávez, que se ha quedado absolutamente solo. Dentro de la propia Fiscalía no lo quieren, los fiscales se han pronunciado a lo largo del día de hoy, inclusive varias juntas de fiscales en provincias, en contra del señor, para que salga, y yo espero que la propia Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, que es una asociación de jueces y fiscales muy fuerte que tiene el Perú, también se ha pronunciado, y yo espero que sigan los pronunciamientos, porque es el momento de que los buenos salgan a enfrentar esta cosa. Me queda un minuto, así que les voy a hacer una pregunta a los dos, 30 segundos cada uno. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que en lo que queda de la semana renuncie el señor Chavarri? Yo tengo la absoluta confianza de que el señor va a renunciar, porque no tiene otro camino, está solo, nadie lo apoya, ni siquiera la Junta de Fiscales Supremos, y tiene que renunciar a la Fiscalía de la Nación. Yo voy a eso, pues, con una antorcha ahí en un sitio en donde está regada de gasolina. El señor tiene que darse cuenta, como ha sido en su momento. Yo creo que los dos fiscales que habían sido designados, más ha pesado en ellos la existencia de este proyecto de ley, como lo dicen, en donde ya no se iba a incendiar el escritorio del caso, sino todo el edificio. Bien, ahora, como posibilidad, obviamente que existe, ¿no? Y es renuncia a la Fiscalía Suprema también, no solamente a la Fiscalía de la Nación. Por supuesto. Les agradezco mucho. Hemos tenido a dos ministros de Justicia conversando con nosotros. Ha sido un honor. Ojalá les haya gustado el programa. Nos vemos mañana, y muchas gracias a todo el equipo de Contacto y a Vanessa López, mi productora en especial, por este año de trabajo juntos. Hasta mañana.